Queridos hermanos, que el Señor sea con ustedes, la paz de Cristo a cada uno. Transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, su hermano y amigo Eduardo Gándara, esperando que se encuentren con bien y deseándoles lo mejor. Espero que Dios nuestro Señor sea con ustedes, con su ministerio, con su familia, con sus planes. Tenemos nosotros la oportunidad de aprender siempre que abrimos la palabra de Dios, aprender algo. Y aunque no sea una nueva escritura, de todas maneras, aprendemos a aplicarla en una etapa diferente en nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestro ministerio. El día de hoy, el mensaje que se ha preparado lleva por título En manos del alfarero y es muy significativo porque tiene que ver mucho con lo que Dios quiere que sea de nosotros, cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, cómo quiere Él dirigirnos, cómo quiere que se lleve a cabo su divina voluntad en cada uno de sus hijos. Y cuando nosotros leemos aquellos primeros versículos de la Biblia, allá en Génesis, pues nos damos cuenta de que Dios en su gran sabiduría, pues Él tenía todo bien pensado, bien planeado, bien organizado. Dice en el principio que Dios creó los cielos y la tierra. Leemos que Él creó el sol, la luna y las estrellas, los cielos, la tierra, el agua, las plantas. Hubo allí un arreglo, todo lo puso en orden, había un solo desorden. Creó también pues las plantas, creó los animales, hasta que llega en el momento en que crea al ser humano. Algunas veces, tal vez, hemos leído acerca de cómo fue todo esto. Ahí en Génesis capítulo 2 dice en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice así la escritura. Y pudiéramos imaginarnos a Dios como a veces dibujan por ahí o ponen unas manos como haciendo. Por supuesto que Dios no lo hizo de esa manera. Dijo, sea la luz, fue la luz. Y luego puso el sol y puso la luna y por una sola palabra que él dijo. Y así sucesivamente, pero cuando llega al ser humano, al hombre, primeramente, dice la escritura que lo formó de la tierra, del polvo. Y luego, pasado un tiempo, dice la escritura que todo estaba en orden, todo estaba bien, cada quien con su pareja, pero no se encontró una pareja para el hombre. Entonces, dice en el versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo, dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. No sintió nada Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué maravilloso el poder darnos cuenta que hemos sido creados de algo que ya estaba. La tierra la tomó Dios, pero en esa tierra Dios la transformó en carne y la transformó en huesos. Físicamente, biológicamente, fuimos hechos de la tierra y nuestro cuerpo de tierra, de barro, tal vez, de arcilla, fue haciéndose blandito y fue tomando una consistencia diferente. ¿Se imaginan ustedes a Dios creando con sus propias manos a aquel ser tan especial que sería a su imagen y semejanza? Porque más adelante dice eso, o sea, también dice eso, que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo menciona. Y, 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 y a diferencia de lo demás que fue creado, dice que tomó y después puso sueño en Adán y también tomó una de sus costillas. Dios creando con esa arcilla, con ese barro entre sus dedos, y lo que está formando es la figura de una persona a la que llamó Adán, el primer ser humano, el primer hombre sobre la tierra. Y luego, pues,
esa tierra, ese barro entre los dedos de Dios, pues se puede pensar, se puede uno imaginar cómo Dios va formando, cómo Dios va creando poco a poco aquel cuerpo, va moldeando poco a poco aquel ser. Y puede venir a nosotros pues la imagen de aquella persona que se dedica a trabajar con el barro, lo que viene a ser un alfarero. Dios en su sabiduría transformando, dándole una forma diferente a ese puño de tierra, a ese puño de arcilla. Un alfarero, pero no cualquier alfarero, un alfarero divino, dándole forma según su voluntad, según su deseo, pues Dios poco a poco fue dándole aquella característica, aquellas formas a esa primer figura de un ser humano. Podemos darnos cuenta por medio de la escritura que en cada parte, pues Dios diseñó exactamente lo que necesitaba aquel cuerpo humano. No le falta nada, no necesita nada extra, porque a pesar de que fue hecho de tierra, Dios también pone los órganos internos que han de funcionar para el ser humano. Diseña por ahí ese corazón, esos riñones, esos pulmones, ese hígado y todo sucesivamente, esas venas y esa sangre que va fluyendo para que el cuerpo se mantenga con vida. Podemos pensar en nuestra mente cómo Dios va creando al ser humano y lo termina y como si fuera un niño pequeño en los brazos de su padre. Así Dios empieza a crear la vida del hombre y de la mujer. Podemos tratar de imaginarnos ese sentimiento tan maravilloso porque el ser humano es creado de una manera distinta, semejante, similar a Dios, bien planeado, bien diseñado, magníficamente hecho. Y cuando piensa en traerle al hombre la ayuda apropiada, la ayuda ideal, dice la escritura, la ayuda idónea, pues toma aquella costilla, crea a Eva, la primer mujer, y cuando se la presenta al hombre, dice el hombre, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, hecha del mismo barro, de la misma tierra, de la misma arcilla. Y todo estaba tan bonito, tan maravilloso y especial en aquel tiempo, en aquel momento, según lo que Dios había planeado, según la voluntad de Dios, todo estaba muy bien. Y estando el hombre y la mujer en los planes de Dios, siguiendo su voluntad, al poco tiempo, ellos son de alguna manera seducidos, convencidos para hacer algo que no era parte de los planes de Dios. Y de una manera simbólica podemos decir que ellos dos saltan de las manos del alfarero, saltan de aquellas manos maravillosas, saltan de aquel plan precioso que tiene Dios y corren para ir detrás de sus propias ideas, sus propios pensamientos, según lo que ellos escucharon. Alguien vino por ahí y les dijo que podían ser mejores de como eran ya. Ellos hacen caso al consejo de aquella serpiente que viene a ser Satanás, el enemigo, que los engaña, que los hace pensar de una manera más diferente e individualmente decir, yo quiero ser como Dios. Lo mismo que le dice la serpiente a la mujer es lo que quiso para sí, ser como Dios. Desobedecen y dice la escritura que tienen miedo y se esconden. Ese nuevo conocimiento simplemente les ayuda a tener vergüenza, a sentirse mal y a esconderse. Se oye la voz en el huerto que dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Diría Dios.
nosotros sabemos lo que han hecho. Ellos han pecado, ellos han caído, ellos han ofendido a Dios y han llegado a esa situación porque le hicieron caso a aquel amigo, enemigo a la vez, que los aconsejó o los mal aconsejó para el beneficio de él, pero para la desgracia de ellos. Oyendo a la serpiente, olvidaron la voz de Dios. Se olvidaron de la recomendación de Dios que les dijo, no coman de aquel árbol. El día que coman de él, ciertamente morirán. Ellos deciden apartarse, brincar, alejarse de aquellas manos especiales, esas divinas manos de alfarero, para vivir la vida como pensaron que iba a ser para ellos. Algo mejor, algo diferente, algo nuevo y finalmente fue su perdición. En cuanto comieron de aquel fruto, podemos darnos cuenta por medio de la escritura que pues en el plan de Dios originalmente pues no era eso, no quería Dios que eso sucediera y por eso les advierte y por eso los prepara. Oyendo a la serpiente, ellos desobedecen a Dios. Y la pregunta es, ¿qué se supone que ahora debe de hacer Dios con ellos? ¿Qué se supone que ahora el alfarero necesita hacer con esos hijos rebeldes, desobedientes? ¿Desecharlos? ¿Castigarlos? ¿Ha dejado Dios de ser alfarero? No, de ninguna manera. Él sigue siendo el alfarero por excelencia. Él sigue dándoles la forma apropiada a sus hijos, los sigue moldeando, los sigue transformando y aunque ellos en su momento es como si hubieran brincado de aquellas manos y cayeron y quedaron deformes, Dios no los deja así deformes. Dios no los deja así de una forma irreconocible, sino que los vuelve a tomar y les vuelve a ayudar, los vuelve a transformar, porque en su inteligencia nueva que tienen ahora, ellos ni siquiera pueden cubrirse decentemente. Ellos hacen sus delantales de hojas que para la cuenta de un poco de tiempo se les iban a romper y caer. Dios les provee de una solución para que ellos vuelvan a continuar con aquella relación tan bonita que tenían y les da aquellas túnicas de pieles para cubrirlos, para bendecirlos. Sigue trabajando con ellos, sigue cubriéndolos, sigue ayudándolos, sigue transformándolos. Pasado el tiempo, porque pues aquí parece ser que ellos se dan cuenta de su error, pero pues ya la escritura no nos habla más de que en otro momento ellos hayan ofendido a Dios. Cuando se vieron descubiertos y le pregunta a Dios, ¿qué hiciste? Pues él luego, como que quiere quitarse la responsabilidad y hasta dice, pues la mujer que tú me diste, ella me engañó. Ella dice, no, pues la serpiente que estaba aquí, ella me engañó, tratando de evadir su responsabilidad. Pero finalmente se dan cuenta que ellos fueron los que cometieron la falta. Ellos desobedecieron, ellos no quisieron hacer el caso y se descuidaron y ahora tienen que vivir con ello. Pasó el tiempo, cuando ya el pueblo de Dios se fue multiplicando, fue creciendo. Vamos a trasladarnos hasta los tiempos donde ya Dios tiene pueblo que le siga. Y podemos llegar hasta los momentos donde se encuentra el profeta Jeremías. El pueblo de Dios también, hecho de la tierra, hecho del barro, empieza a seguir sus propios caminos, caminos equivocados, caminos cerrados. El pueblo de Dios tomando decisiones malas, decisiones equivocadas, yendo detrás de la idolatría, haciendo lo que mejor les parezca, pero evidentemente equivocándose, siendo rebeldes.
Incluso en su momento Jeremías como que decía, no tiene caso. ¿De qué sirve que yo le hable a esta gente? ¿De qué va a ayudar que esta gente me escuche si no quiere hacer caso? Están mal, están perdidos y así se van a quedar. Este pueblo está perdido en sus propios razonamientos y Dios le hace ver a Jeremías algo muy especial y le pide algo. Dice la palabra de Dios allá en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, lo siguiente. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y esto es para que Jeremías se diera cuenta y que él viera que Dios tiene un plan como el gran alfarero que es. Y aquel obediente desciende a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La rueda pues es aquel artefacto donde pone el barro, la arcilla, le empieza a dar vuelta con un pie, un pedal y empieza a trabajar dándole forma. Y él está viendo nada más. Y dice en el versículo 4, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerla. Jeremías está viendo todo esto y está analizando. Entonces, versículo 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y la figura es de que a pesar de que el barro de repente pierda su forma, el alfarero puede otra vez darle la característica que él desea. Puede volverlo a moldear, puede volverlo a formar, dando a entender de que el pueblo de Dios estaba tan mal y tan perdido como si en ocasiones se echara a perder esa pieza que se está creando. La diferencia es que por sus propias ideas y convicciones, el ser humano es el que toma esas decisiones erradas y falla, y se equivoca, y se pierde. Una cosa importante, hermanos, es que aunque el barro de repente se escape entre los dedos del alfarero, aunque los hijos de Dios de repente se quieran escapar de la mirada de Dios, Él nunca va a dejar de vernos. Dios nunca va a dejar de ser alfarero. Dios siempre está dispuesto a darnos la forma nuevamente, a moldearnos, porque Él no ha terminado su trabajo con nosotros. Él no ha terminado su labor con usted ni conmigo. Y podemos nosotros comprobarlo en el caso de Adán, el caso de Eva, que a pesar de que fueron rebeldes y desobedientes, Dios los volvió a tomar y los volvió a formar, a ayudar a que siguieran mejor. Y podemos nosotros pensar en un Abraham que en algún momento él en su inteligencia y la de su esposa quisieron ayudarle a Dios y ellos dijeron, bueno, vamos a tener familia ahora de esta manera, aquí con esta sirvienta, con la criada. Y así como algunos hijos de Dios empezaron a tomar de repente caminos equivocados o tomar decisiones que no eran, Dios los volvía a tomar y los volvía a formar, a decir, no, yo quiero que sea de esta forma y no como tú quieres. A pesar de que te caigas, te salgas de mis manos y te golpees y te dobles y pierdas esa forma, yo quiero que tú sigas como yo deseo. Mis planes son diferentes para ti. Y podemos ver en la escritura a un Pablo, a un Pedro, a un Juan, a cualquier personaje que de repente pensó y decidió hacer algo que no era. Puedo verme a mí mismo y darme cuenta cómo el Señor ha trabajado en mí, cómo el Señor me ha cambiado a mí, cómo me ha transformado.
Y puedo llegar a preguntarme a mí mismo, ¿seguiré yo en las manos del alfarero? ¿O he decidido saltar? ¿He decidido perderme en mis propias ideas? Porque de repente vemos o escuchamos de alguien que en un tiempo estaba rete bien y después se perdió, se extravió y ya no da la forma que tenía antes. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios, creados por Dios, creados por las manos de Dios. Y esto es tan maravilloso porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y a pesar de que ahora algunas personas hasta dicen que ellos son un perro, un gato, un caballo o otra cosa, es precisamente esa clase de hijos que caen o se escapan de las manos de el alfarero para tomar sus propias decisiones y caminos erróneos, equivocados, perdiéndose por ahí, dando otra forma que no les corresponde. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia vuelve a tomarnos para darnos la forma que Él quiere que tengamos. Somos diseñados con las expectativas del Señor, nuestro alfarero, esperando que seamos especiales para el Señor. Él quiere que seamos y que lo consideremos diferentes, especiales, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Nos ha hecho para que nosotros no seamos como los demás, igual que todos, no seamos del montón, sino bien especiales, propósitos bien definidos. Así nos ha hecho Dios, nuestro creador. Aunque si a veces hay personas que no saben cuál es su lugar aquí en la tierra. Hay personas que se preguntan, ¿cuál es mi misión en el mundo? ¿Para qué fui creado yo? ¿De qué sirvo yo? Tal vez porque no se ha dado cuenta que Dios sigue trabajando en usted. Dios sigue moldeándole a usted. Y no precisamente para que usted quiera tomar su propio rumbo, brincando de aquellas manos maravillosas y caer y deformarse, golpeándose por aquí, por allá. Algunos dicen a los golpes de la vida y los golpes de la vida finalmente le van a destruir. No quiere Dios que vivamos deformados toda nuestra vida y que en un momento dado, cuando se termina aquella vasija y se deja por allá secar, al final se hace dura y ya se terminó la vasija y ya no se puede moldear porque ya está sólida. Dios no quiere que lleguemos a ese punto de endurecernos y que después nos quebremos. ¿Para qué? ¿Para ser desechados? Dios no quiere eso. Dios nos ha hecho individualmente diferentes a todos, pero especiales. Hermano, mi hermana, Dios nuestro Señor, el gran alfarero, no ha hecho otra persona igualita a ti. Nunca ha habido y nunca habrá otra persona como tú, con tus talentos, con tus capacidades, con tus habilidades, tus esperanzas, tus sueños, tus dones, aún a veces hasta con nuestras debilidades. No hay nadie idéntico al 100% a ti. Eres único, eres única, mi hermana. Nunca habrá alguien como tú. Eso es algo que a veces algunos no se ponen a meditar. Aunque nos pudiéramos parecer en lo físico, por los rasgos sanguíneos, no somos completamente iguales. Tú, mi hermano, mi hermana, eres una creación irrepetible del alfarero divino. Necesitas valorarte a ti mismo, a ti misma, como un tesoro que debe brillar y lucir esa hermosa relación con Dios. Porque a pesar que en su momento Adán y Eva cayeron, se equivocaron, pecaron, ellos fueron tomados nuevamente y Dios los volvió a poner
en una condición donde tuvieran una buena relación con Él. Y así con cada hombre y mujer que en el pasado fueron señalados por sus errores y maldades y pecados, Dios los fue moldeando, transformando hasta que llega un punto en que ese hombre, esa mujer quedaron hechos como Dios quería, dando una imagen diferente, poniendo un ejemplo diferente. Y cuando esto se logra, cuando la persona, hombre o mujer, se da cuenta de que él ha cambiado, de que ella ha cambiado, esto quiere decir que Dios está cumpliendo con su propósito, está cumpliendo con su propósito en usted. Sus planes están funcionando, mi hermano, en ti. Están dando sus frutos en ti, mi hermana. Él te sigue ayudando, Él te sigue transformando, por eso aquí estás. Él no ha terminado contigo. Sigue dándote la forma que Él quiere que tengas. Con algunos tal vez se tarde más, se batalle más, pero podemos nosotros aplicarnos ese versículo 6 de Jeremías 18. ¿No podré yo hacer de ti como el alfarero? Ponga su nombre ahí. ¿No podré yo hacer de ti como el alfarero, hijo mío? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Así eres tú. Y yo te voy dando la forma. Y aunque de repente te me escapes, de repente quieras seguir tus propios caminos, yo te vuelvo a tomar. En su gran amor y misericordia, Él nos vuelve a recoger y otra vez a dar la forma que desde un principio deberíamos de haber tenido. La recomendación, mi hermano, mi hermana, es de que te mantengas, te dejes moldear. El gran alfarero quiere seguir trabajando en ti, quiere mejorarte, quiere perfeccionarte. Por lo tanto, no te bajes de las manos del alfarero, no te alejes del alfarero. Date cuenta que solamente Él es el que puede darte la forma que tú necesitas. Aquello que te hace falta, Él lo puede poner. Aquello que tú estás anhelando, Él te lo puede proporcionar. No hay vida eterna si escapas de esas maravillosas manos. No hay esperanza si tú te alejas siguiendo tus propias ideas o el consejo de alguien más. Necesitas mantenerte en las manos del alfarero divino que es Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te ayude, te ilumine y te permita entender que tú, mi hermano, hermana, amigo, compañero, tú eres algo maravilloso y especial para Dios, eres único. Y Dios sigue trabajando en ti. Que Dios sea contigo. Bendiciones.